Bienvenidos a Desafío, el resumen en línea de los programas de la barra de opinión de TV Azteca. Los saluda Erika Medina. Comenzamos con la información. El balance de los asuntos internacionales en 2008 y lo que podría suceder en 2009 lo hicieron los especialistas Olga Pellicer y Duncan Good en el programa Entre Tres. El primer sentido sería la demostración de la fuerza todavía del liderazgo en las campañas en Estados Unidos, que me parece que el hecho de que haya llegado Barack Obama a la presidencia de los Estados Unidos como que alentó un liderazgo que no estaba ahí meses antes por la propia personalidad. Es el mismo país, los mismos electores, pero el peso de una persona. Sí, las elecciones muy importantes, pero también la crisis financiera, que los Estados Unidos mostró su capacidad de crear problemas enormes en el mundo, como el elefante que puede crear un caos en la economía mundial. Bush fue el presidente que tiró este capital por la borda, en un unilateralismo brutal, en una incapacidad de justificar sus acciones, en una pésima operación. A mí me gustaría referirme a lo que yo llamaría los claroscuros del liderazgo norteamericano. No hay duda que la campaña electoral misma es una muestra de la vitalidad de la democracia norteamericana. Fue una campaña muy cerrada, muy intensa, pero que permitió realmente elegir con conocimiento de causa, si quieres. Y me parece que hay una serie de actores nuevos, una presencia del Estado muy distinta, una concepción muy diferente de las relaciones geopolíticas. La inseguridad en diferentes ámbitos y el comportamiento de la política exterior en México fue abordado en el programa Entre Tres. Es la inseguridad, no solamente hablando en términos mexicanos, la inseguridad de todas las personas a nivel mundial. Inseguridad en términos de seguridad, inseguridad en términos de alimentos, de nutrición, inseguridad en términos del cambio climático, inseguridad en términos de la economía. Entonces, estamos viviendo un periodo que es muy inseguro en cualquier sentido de la palabra. Y después de hacer este sobrevuelo veloz de zonas de terrible tensión, de guerras latentes o reales, parece que América Latina es un paraíso de tranquilidad. Pero bueno, el corte de caja a finales del 2007 parecía que había 4 caballos indomables en la América Latina, a saber, en Venezuela, Chávez, Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, y en Nicaragua nada menos y nada más que el regreso de Ortega. Y parecía que esto no tenía, que se habían puesto de acuerdo y que iban adelante por todo. ¿Cuál ha sido la actuación de México en términos internacionales? Porque de alguna manera el gobierno del presidente Calderón se lanza a recomponer las relaciones que quedaron tan dañadas después de una política exterior tan errática del presidente Fox. No sé si es para celebrar. La política exterior no es la prioridad de este gobierno. Eso queda claro. Sabemos cuál es la prioridad, sabemos que es una prioridad muy compleja, que está dando resultados polémicos o al menos que tienen muy nerviosa a la población. Ricardo Rocha en Reporte 13 conversó con los analistas políticos Sara Sefcovic, Gerardo Meyer y Virgilio Caballero. Los temas: la reforma petrolera y la seguridad e inseguridad durante este 2008 que concluye. ¿Qué nos dejó el 2008? ¿Por qué la reforma petrolera es uno de los acontecimientos importantes, Virgilio, Lorenzo? El resultado, desde mi punto de vista ha sido lamentable. Pienso que la reforma petrolera, aunque sea maquilladamente, solapadamente, fue en términos posibles entregada a la explotación privada. Yo creo que mantener Pemex como una empresa exitosa mexicana, además de asegurar la renta petrolera, asegura algo intangible pero importantísimo: el orgullo de tener la capacidad de principio a fin de haber expropiado, mantenido, modernizado y hecho exitosa esa empresa. Virgilio, los saldos del 2008 en esta materia de seguridad. Todo esto requiere de una limpia brutal, porque ¿para qué aprender criminales a los que se suelta al mes o a los 2 meses?
Son muy pocos los que han pasado a proceso de los miles que han sido aprendidos en estos 2 años de guerra. Y a propósito de lo que dices, no los avances en el combate al lavado de dinero, por ejemplo, porque el crimen paga, el crimen deja, ¿no? Nadie habla de bueno, eso siquiera, bueno, Ricardo. No se habló de eso en serio en ninguna de las 2 reuniones ahora que hubo del Consejo Nacional de Seguridad, ni siquiera en el último. Ni del tráfico de armas. Ni del tráfico de armas que tiene que ver con la soberanía del país y que nos viene de los Estados Unidos. El periodista introdujo uno de los temas de preocupante actualidad de nuestro país. Estamos hablando ya de la penetración total de los cárteles del crimen organizado en las instituciones encargadas de procurarnos seguridad y justicia y los encargados de investigar supuestamente ese crimen organizado. Pero ahora vemos que el crimen organizado ha declarado unas guerras internas en donde el gobierno es un peón. Como señalas tú, por un lado la Procuraduría, por otro lado la Secretaría de Seguridad, en bandos opuestos, enfrentándose unas a las otras. Me parece a mí que una guerra implica, desde todos los tiempos, la aniquilación del enemigo. Y parece ser que es eso lo que estamos viviendo. Incluso después de la primera reunión de seguridad, las tácticas fueron muchísimo más violentas de las 2 partes. Aparecieron los levantones masivos y los ajusticiamientos masivos. 24 en la Marquesa, 20 en Tijuana, 12 en Yucatán. Además que ya son el horror total. Sara Sefcovic, ¿algún comentario? Sí, lo lamento, un comentario muy pesimista, pero en todo este desorden del que hablan, en todo este pelearse todos contra todos, todavía nos falta ver el terrorismo. El terrorismo no ha llegado a México, según los especialistas en serio. Ya vimos lo que pueden hacer. Y es un país que no tiene ninguna protección de fronteras, en que el dinero va a poder comprar a quien sea necesario adentro. Todavía no hemos llegado a ver lo peor. De las consecuencias en México por la crisis global, platicaron Pablo Iriar y Jaime Sánchez Uzarrey con Federico Casas Alatriste en el espacio de En Contexto. En términos de empleo, este pronóstico de crecimiento, ¿qué significa para el 2009? Bueno, pues yo diría que si el crecimiento es negativo, el impacto más importante es precisamente en términos de empleo, porque podría haber pues un crecimiento también neto de 0 en empleo, y cuando necesitamos empleos del orden de 800,000 empleos por año y no los creamos, o en un escenario menos pesimista creamos 200.